Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá en casita con ustedes compartiendo charlas con Darío. Igualmente agradecerle a el portal de noticias barrancabermejavirtual.com que permanentemente cuelga nuestro programa. Igualmente a yumavirtualtv.com, yumavirtualtv.com, que a esta hora también lleva nuestra señal en directo. Hoy, esta semana y estos días, charlas con Darío, se la vamos a dedicar a todo el tema político. Son los temas que, además del fútbol, la gente no quiere sino hablar de los temas políticos. Fútbol con política, política con fútbol, ya pasó el ciclismo. Y para esto hemos invitado a nuestro amigo Henry Parra, el compañero de gabinete allá en el gobierno del doctor Serpa, y ostenta actualmente la presidencia del Comité Ejecutivo del Polo Democrático aquí en Barranca Bermeja, además también es delegado nacional. Hola Henry, buenas noches, qué rico tenerlo aquí en Charlas con Darío. Muy buenas noches Darío, encantado de estar aquí contigo conversando y pues tener la oportunidad por este medio de llegar a una inmensa sintonía que de manera muy receptiva está atenta de las notas que aquí se vienen dando continuamente. Hagamos contexto. ¿Cómo está conformado el polo en Barranca Bermeja? ¿Cuántas vertientes los conforman? El partido es una alianza de tendencias de diferentes orígenes. Y cuando hablo de origen también tengo que referirme a la estructura que cada uno maneja, la filosofía, la concepción política, con una clara condición. Todos están dentro del marco de la socialdemocracia, hasta lo que pudiéramos llamar en un momento dado el comunismo, de quien de pronto tenemos el referente más claro en el Partido Comunista. Hoy no nos acompaña, pero ese es el rango, ¿no? El PC ha estado ahí, ¿cierto? El partido fue cofundador, solo que por las diferencias que hubo al interior del polo, cuando ellos decidieron apoyar el proceso de marcha patriótica, como lo hicieron otros sectores de algunos otros sectores políticos, el partido tomó la decisión de llamar a estas personas al orden, en tanto consideró que esa era una actuación de doble militancia que hoy por la ley no está permitida en Colombia. Pero lo que quiero decirte de las tendencias que están en el partido, en el Polo Democrático Alternativo, es que son desde la socialdemocracia hasta el comunismo. Toda la izquierda democrática es la que pudiéramos tener ahí. Por eso muchos se preguntan cómo es posible que, por ejemplo, los morenos en un momento dado hubiesen estado en el polo, ¿no? Esos sectores que trabajan con las comunidades, con la sociedad, también ha estado siempre ahí. Podían aparecer ahí, y hay unos sectores que van tomando unos matices, unas posturas un poco más estrictas, sobre todo en el tema económico, que me parece es esta la oportunidad para decirle a la gente por qué la izquierda es izquierda, por qué la derecha es derecha. Es por un asunto económico donde finalmente consideran que la economía debe manejarse de unas maneras bien distintas, por ejemplo, a la forma en la cual la han venido haciendo los últimos gobiernos, ¿no? Pasaron de democrático a alternativo, yo dije polo democrático, ahora es polo alternativo. Hoy es el polo democrático alternativo, antes era polo democrático independiente, el famoso PDI. Sí. Pues ocurrió que con el tema de las cuotas, entonces, después de que prosperaron en Colombia una serie de partidos de expresiones políticas muy importantes, colocan el 3% como cuota mínima para mantener la credencial o la personería jurídica de los partidos. Entonces, quien no tenía el 3% de las últimas elecciones, pues perdía su personería jurídica, que es lo que ha venido ocurriendo reiteradamente. Y por esa vía, pues entonces los sectores minoritarios de la izquierda, que siempre han sido minoritarios en este país, hicieron una gran convergencia en ese proyecto de alternativa que es el Polo Democrático. ¿Los cogió por sorpresa la amplia votación del 25 de mayo, esos 22.000 votos, o lo esperaban? Sí y no. Es decir, tradicionalmente Barranca Bermeja ha acompañado con mucha determinación las propuestas a presidencia de la República que presenta el Polo. Un referente muy simpático que tenemos que recordar es que
aquí en la tierra de Horacio Serpa, la propuesta del Polo en cabeza del exmagistrado Gaviria sacó la más alta votación. Bueno, uno tiene ahí como sentimientos encontrados, ¿no? Pero finalmente son las tesis las que la comunidad respalda. En el ejercicio anterior, cuando estuvo Gustavo Petro, ocurrió lo mismo. La votación se cayó a 17.000 votos, pero Gustavo Petro fue una fuerza muy importante. Y ahora los 22.201 votos de Clara López, pues era un asunto que nos esperábamos, una votación importante, pero nosotros que no somos pretenciosos, pues jamás consideramos que las tesis del Polo representadas en la doctora Clara López, en la doctora Aida Bella, pudieran tener ese respaldo y acompañamiento. Usted sabe, Barrancabermeja conoce que el Polo no maneja estructura de maquinarias, el Polo no tiene contratación, el Polo no tiene OPS, el Polo no tiene nóminas a su servicio. Es un trabajo con la comunidad desde muchos sectores muy reconocidos en la sociedad local que nos permiten presentar esa propuesta que a nuestro modo de ver es consecuente, seria y siempre es en el mismo talante, sin variaciones, y eso hace, a mi modo de ver, que se den esas respuestas en Barrancabermeja. Además, la trayectoria de la ciudad, que siempre ha sido pues, así como de fijar posturas. Pero una inquietud, lo de Carlos Gaviria fue importante, ha habido unos picos normalmente para el tema presidencial, pero cuando llegan al Consejo, ¿por qué se escurren tanto? ¿Por qué ahí no le veo ni 6.000, 7.000 votos? Una votación importante, pero no para las que colocan en la presidencial. Sí, creo que es porque se diluye la capacidad de presentar una propuesta. En este caso es una sola propuesta. Y entonces, como es una sola propuesta, es más fácil lograr ese acompañamiento y lógicamente las otras propuestas pues son siempre bien diferentes. Cuando salimos a las elecciones locales, entonces el solo ramillete del Polo son 17 propuestas, 17 nombres y además los otros partidos con un número igual. Entonces finalmente tenemos más de 100 candidatos y lógicamente ahí se diluye el tema de las propuestas. Esa es una primera cosa. La segunda es que creo que también en lo local nos ha hecho falta como partido tener la capacidad de tener unas tesis y unas propuestas que reconozca a la comunidad de manera más sencilla, más fácil, unas propuestas más fuertes, unas propuestas que logren llegar a las personas y articular ese sentimiento del voto de opinión, porque quien salió a votar fue la gente y salió a votarlo porque anhelan un cambio para nuestra sociedad y ese es el respaldo que nosotros tenemos que agradecerle hoy a toda Barrancabermeja. Sonó la campanita, estamos dialogando, charlando con Henry Parra, él es el presidente del Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo en Barrancabermeja y delegado también nacional del Polo aquí en Barrancabermeja. Ya volvemos. Atención, señor empresario y comerciante. Decimos no al incremento del impuesto de industria y comercio. No fue debidamente socializado ni publicado. No permitirá la estabilidad económica en nuestros negocios. No propiciará la competitividad ni la generación de empleo formal en la ciudad. No puede aplicarse en el presente año ni en el 2015. El acuerdo 032 afectará negativamente la economía de Barrancabermeja. Alcaldía y Consejo deben derogar acuerdo 032. La Cámara de Comercio de Barrancabermeja y el Comité de Gremios en defensa del sector empresarial y comercial de la ciudad. Medcol Limitada, servicio atorneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Contamos con centro de entrenamiento propio, generamos empleo y mano de obra calificada y certificada. Empresa 100% barranqueña con licencia en salud ocupacional. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. De regreso, esta noche nos acompaña aquí en el set Henry Parra. Él es el presidente del Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo. Estamos hablando de los resultados del 25 de mayo y lo que viene ahora para el 15 de junio. Pasado domingo estuvo por aquí
el doctor Juan Manuel Santos, presidente que aspira a la reelección. Ustedes sacaron un comunicado. ¿Qué pasó este 25? ¿Qué incluye el comunicado? No solamente sacamos el comunicado, también fuimos al acto que tuvo en Barrancabermeja el doctor Santos, y tiene que ver con una cosa que yo la comparo como con la ruta de transporte de cuando usted está en un lugar alejado al centro de la toma de las decisiones, y usted sabe que la ruta pasa por ahí a una hora en particular, y que si usted sale con las maletas un minuto tarde, lo dejó el bus. Tratándose de la definición del próximo presidente, el Polo Democrático quiso sacar las maletas ahora y decir, este es el bus en el cual en Barrancabermeja, con una discusión interna y por amplia mayoría, consideramos que es el que hay que acompañar. Perdón, la decisión que toma el Polo Democrático Alternativo en Barrancabermeja, ¿le compete a la estructura de Barranca, a todo el polo? En este caso sí le compete a la estructura de Barrancabermeja, porque la estructura nacional el pasado jueves se reunió en Bogotá, hizo un análisis de lo ocurrido y llamó a que tomáramos las mejores decisiones, a que votáramos a conciencia y además a que lo hiciéramos libremente. No dio una orientación particular, es decir, hagan esto o hagan aquello, sino que hay que tomar una decisión. El Polo, sin embargo, se reserva el derecho a ser partido de oposición, sea cual sea el gobierno. Pero entonces, perdón, Henry, podemos afirmar, el Polo en este momento, el capítulo de Barranca, el Polo Barrancabermeja, respalda la candidatura de reelección de Juan Manuel Santos. La inmensa mayoría de ese comité ejecutivo sí. Y en consecuencia, las decisiones en el Polo se toman por consenso o por mayoría, entonces una vez aprobada por mayoría, pues lógicamente es una postura oficial. ¿Ese respaldo se ha basado en qué? Primer tema, el asunto de la decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional de dejar en libertad a la militancia, agradecerle el acompañamiento y reiterarse en que va a ser partido de oposición indistintamente del gobernante que tengamos en la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto. El tercer análisis es el de que de todas las posibilidades que tiene el ciudadano, el elector, de tomar el próximo 15 de junio, es decir, puede quedarse en la casa y no salir a votar, o puede salir a votar y votar en blanco, o puede no marcar el tarjetón, o pudiera intencionalmente marcarlo mal y anular el voto, o finalmente escoger uno de los dos candidatos. De todas esas opciones, al final solo habrá un presidente en Colombia. Y como solo habrá un presidente y hay dos candidatos, pues entonces es entre Juan Manuel Santos o entre el candidato Zuluaga. Y con base en esa circunstancia, la discusión que se dio al interior del Ejecutivo Municipal es que definitivamente hay más consecuencia en los contenidos programáticos y en las ejecutorias frente a la culminación del conflicto armado en Colombia por la vía del diálogo a través del candidato Juan Manuel Santos que a través del candidato Zuluaga. Por eso el Polo decide en Barrancabermeja orientar a la comunidad y explicarle por qué razón es mejor Santos que el otro candidato. En otras palabras, veo cuando leí el comunicado, ustedes no entregaron un cheque en blanco, ustedes están respaldando al presidente Santos en la política de paz, quieren el tema de la paz, el fin del conflicto, y lógicamente van a tener todo el derecho y se respetan ese derecho de hacerle oposición en los temas que el Polo ha venido liderando a nivel nacional. Esa es la razón por la cual el Polo, estando en la otra orilla ideológica y no compartiendo muchas cosas, le reconoce a Juan Manuel Santos su entrega en favor de la paz y decide acompañarlo en el capítulo Barrancabermeja. ¿La discusión fue muy dura al interior? No, realmente no fue dura, fue sencilla. Es que cuando a ti te dicen a San Martín o al Charco y no tienes más opciones, entonces tú tomas una decisión en consecuencia con tus principios. ¿Qué quiero recordarle, doctor Darío? Que la paz es un mandato constitucional, que la Constitución solo tiene un artículo que habla de los deberes del ciudadano y ahí está contemplado hacer los esfuerzos por la paz. La paz es un propósito del Polo Democrático Alternativo.
claro, a nuestro estilo, con nuestras cosas y consideraciones que estuvieron descritas en el programa de gobierno de la doctora Clara López. Pero si no hay más, entre los dos candidatos que también hablan de paz, pues uno se destaca del otro, o se distinguen, se diferencian. No podemos acompañar una propuesta que vive cambiando de postura frente al tema de los diálogos en La Habana, que no es sino el cese del conflicto armado, porque la paz es un asunto mucho más grande, frente a la coherencia que siempre ha tenido Juan Manuel Santos. Es que salir de ser el ministro de Defensa que se atrevió a autorizar las operaciones en un país vecino para atacar a un alto mando militar, lograr sentarse con el contradictor, con el enemigo que está resentido, eso es una hazaña, ese solo hecho y la consecuencia. O sea, todo el mundo ha estado en contra de eso, pero el hombre ha estado firme en ese propósito. Y nosotros que hemos vivido en el Magdalena Medio los resultados del conflicto, donde lo único que pone la sociedad civil son las víctimas, eso es lo que nosotros sabemos de la guerra, pues estamos cansados de eso y queremos parar ese desangre de la sociedad. Ese es nuestro único anhelo, nuestro único propósito, y por eso, como los votos van a ser o para Santos o para el otro candidato, nosotros decidimos que nuestros votos deberían acompañar a Santos. Él es Henry Parra, el presidente del Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo en Barrancabermeja. Vamos a nuestro corte, regresamos aquí con la última parte de esta charla con nuestro amigo Henry Parra. Ya volvemos. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIT. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Contamos con centro de entrenamiento propio, generamos empleo y mano de obra calificada y certificada. Empresa 100% barranqueña con licencia en salud ocupacional. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Olímpicas Sport, especialistas en el detalle y la calidad. Precisión en la combinación del bordado y la serigrafía. Estampados en prendas para dotaciones y uniformes en pintura textil y plastisol. Elaboración de pendones, pasacalles, pancartas, avisos en panaflés y luminosos. Visítenos en la carrera 19 5298, Barrio Torcoroma. De regreso aquí en Charlas con Darío, esta noche nos acompaña Henry Parra, presidente del Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo. Vi al presidente Santos el domingo muy contento, muy feliz, cuando veía esas banderas del polo allá moverse en la manifestación tan importante. ¿Cómo sintió usted al presidente en ese momento? Acalorado. Y nosotros también, ese sol estaba como en Barranca, sí, terrible. Pero creo que es un mensaje a la democracia muy importante. Y aquí hay que recordarle a la sociedad que la izquierda democrática en Colombia escogió precisamente la democracia. Y los partidos solo cumplen dos funciones. Una es la de formular las tesis y otra es la de estimular a la sociedad a que vaya y acompañe esas tesis. No es más. En consecuencia, es un contrasentido que siendo un partido nosotros no invitemos a la gente a votar, porque el que no vota también está permitiendo que otros minoritariamente decidan el futuro de una nación. Aquí deberíamos salir a votar copiosamente y no le tenemos miedo a los resultados. Finalmente es la voluntad del pueblo y el gobierno tiene que servir para todos con unos marcos dentro de la legislación colombiana y dentro de las reglas internacionales que le impiden comportarse de cualquier manera. Pero sí consideramos que, pues lógicamente, teniendo la posibilidad de escoger, debemos hacerlo. Por el contrario, estamos en contra de la abstención. Entonces, que el presidente haya estado aquí y que haya sentido el respaldo del Polo, quien ha sido un partido de oposición, el Polo en Barrancabermeja, en una ciudad tan crítica como es Barrancabermeja, con todo el contenido histórico que tenemos, que salga a reconocerle que por la paz nosotros lo acompañamos en este proceso, pues, tiene que sentir que es un gesto de reconocimiento,
que no dudamos en hacérselo. Y con eso, como usted lo manifestaba antes, no estamos validando el resto de sus propuestas con las que tenemos un distanciamiento profundo. Y quisiéramos, se lo manifestamos, que él las revisara. Porque en su sentimiento de querer construir una sociedad para todos, hay que revisar las condiciones en las que están los menos favorecidos por cuenta de ciertas decisiones de gobierno que solo están afectando a esas comunidades. Henry, usted conoce muy bien la estructura del polo a nivel nacional, usted es delegado también nacional en el polo. De esos 2 millones de votos, si se pudiera sacar unos porcentajes conociendo cómo se mueven las ideologías dentro del polo, ¿qué porcentaje cree usted que va a salir a respaldar el tema de la paz que lidera el presidente Santos? Bueno, pues entonces no en Barranca, sino nacional, sí, para que nos oriente un poquito. Uno tendría que decir que a nivel nacional entonces ocurre lo que aquí pasa a nivel local, con una diferencia grande, y es que aquí la elección del Ejecutivo y del Legislativo es a la vez, en lo nacional, aparte las de Congreso y aparte las presidenciales. Pero el polo colocó unos votos para las elecciones de Congreso, de Senado y Cámara. Unos votos muy importantes, muy significativos, que no son sino una parte de todos los votos que consiguió la propuesta en alianza con la Unión Patriótica, y en esto hay que ser muy claros y reconocerle a la UP el acompañamiento, las calidades de la doctora Aida Bella, la fuerza de sus ideas, el trabajo. Los votos para el Congreso no alcanzaron los 2 millones de votos, fue una cantidad mucho menor, por encima de los 450.000 que era la cuota, pero no fueron 2 millones de votos. Entonces, hubo un acompañamiento de la sociedad civil, del voto de opinión a nivel nacional, lo mismo que ocurre aquí en Barranca. Y creemos que si ese voto es consecuente con la paz, debería acompañar a Santos. Otra es la suerte al interior del partido, porque les reitero, no todos en el polo comparten la tesis de salir a votar y escoger finalmente entre uno de los dos que va a ser nuestro próximo presidente. Entonces, con esas relativas consideraciones, yo sí estimo que más del 50% de la población que acompañó la propuesta de la doctora Clara, siendo consecuente con el tema de la paz o la guerra, tendría que acompañar, o debería, espero yo, que acompañe a Juan Manuel Santos en las próximas elecciones. Aprovechemos este espacio, Henry, porque yo sé que a esta hora están muchísimos de los que votaron por la opción de Clara López. Yo lo reconocí aquí, yo dije que si no hubiese estado Santos en el proceso, las propuestas de la candidata Clara López en su momento eran las mejores. A mí me pareció que era la más estructurada, la que tenía mayor claridad en cada uno, incluso en los temas económicos, tenía una claridad muy profunda sobre los temas. En Barranca eso pegó, eso gustó, y esos 22.000 votos no son gratuitos. ¿Por qué no aprovecha y le hace el llamado y esa invitación de que salgan a jugarle a la paz? Yo lo que quiero reconocer ante todo es eso que usted acaba de manifestar, que el pueblo ha tenido la grandeza y la entereza de decirle a la sociedad las mejores tesis son estas. Y cuando de un reconocido liberal como lo es usted, encontramos un reconocimiento hacia el polo, hacia la doctora Clara, lógicamente la alianza con la UP, pues uno dice, qué interesante que logren ver ese reconocimiento, esa fortaleza en las ideas. Y en consecuencia con eso es lo que el Polo Democrático Alternativo en Barranca Bermeja le está diciendo a la sociedad. Hay que escoger entre una persona coherente y consecuente con la paz y alguien que ha estado considerando terminar la mesa de las negociaciones e irse por la fuerza de la vía militar. Miren, hay un libro de estrategia militar escrito por los chinos que se llama El arte de la guerra. Y los chinos, siendo reconocidos militarmente por esa concepción, dicen que las guerras largas son un lastre para las naciones. Nosotros tenemos medio siglo en guerra, no podemos continuar un día más en este desangre. Por eso creo que un ciudadano con una capacidad medianamente pudiera fácilmente decidir si va a votar por la paz o va a votar por la guerra. Y rogamos mucho, doctor Echeverri, porque el presidente Santos sea capaz de acoger las tesis que ayudan a resolver
las necesidades y los miedos de las comunidades para poder darle a Colombia el verdadero sentido de la paz, que está más allá del silenciamiento de los fusiles. Bueno, Henry, nos sonó la campanita. Mil gracias. No viene Idami, no sé si vendré, vamos a preguntarle a Idami si tiene espacio y nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. Hola, violencia y más violencia de todos los órdenes en nuestra ciudad. Pues iniciando, tenemos que lamentar esta situación que se ha presentado contra nuestro colega de la emisora Yariguíes Estéreo, Ronnie Rico, quien fue presa de una situación de violencia por parte de unos atracadores que, no contentos con quitarle su celular, también lo agredieron y le dejaron pues varias marcas en su rostro y sobre todo pues la lesión moral de no sentir la seguridad en Barrancabermeja pues que tanto asegura la policía está garantizando. Así hemos visto en otros escenarios los constantes atracos y las situaciones que tienen que ver con actos sicariales que siguen preocupando a los barranqueños. Hay que estar muy pendientes en este tema, señor comandante de la policía, porque sabemos que los grupos al margen de la ley siguen manteniendo su control en nuestro territorio. Así también, frente al tema de la inseguridad, actos de intolerancia que se han presentado en los últimos días, como algo particular que se registró el día de ayer precisamente cuando un taxista agredió a un adolescente porque no tenía completo para pagarle su carrera de taxi cuando se trasladaba desde un sector de la Comuna 5 hacia el barrio El Cerro. Lamentable que lleguemos a estas situaciones tan extremas de irnos a los golpes para cobrar unos centavos. Así que entonces pues la violencia no solo se da en esos escenarios, sino también se están trasladando a las redes sociales. Son mecanismos tecnológicos maravillosos que nos permiten estar informados y contactarnos con nuestros amigos y familiares, pero se han convertido en el mecanismo y la oportunidad para atacarnos unos a otros y a propósito en este momento de la contienda electoral. Qué peleas tan ofensivas y feas se están dando en las redes sociales, porque unos se consideran santistas y otros uribistas, o mejor, del partido del doctor Zuluaga. Así que entonces en esas circunstancias es muy feo estas agresividades, por lo tanto la invitación es a que desarmemos nuestros corazones y planteemos propuestas. La invitación entonces es para que no pongamos fotomontajes, no seamos agresivos, tengamos argumentos, lo hagamos pues con elementos importantes, incluso con columnas de opinión, con noticias, con cifras, con todos los temas que nos importan adicionalmente al tema de la paz, como son las propuestas en salud, en vivienda, en educación, que son las que debemos evaluar a la hora de definir esta estrategia a la presidencia de la República. Así que entonces amablemente pues pedimos a todos los ciudadanos que hagamos gestos de paz. No utilicemos las redes sociales para agredirnos. Esto no le hace nada bien a la democracia. Por último, noticias positivas para felicitar a Ecopetrol, porque han anunciado que en Cantagallo se han optimizado el recobro del petróleo y se sacan actualmente el tope máximo que se ha sacado en los últimos 50 años de 18.400 barriles de crudo diarios. Esto ha sido significativo e histórico, por lo tanto pues es una noticia positiva. Lo que hay que resaltar es qué gesto tan importante sería que esas regalías fueran por parte de las administraciones a la vivienda que se requiere en ese momento en esas poblaciones y a todo el tema de seguridad social, porque son poblaciones muy pobres y viven en la riqueza. Felicitaciones a la UIS por último, porque ha logrado por 8 años más su reconocimiento de alta calidad en Barrancabermeja. Ojalá nuestros jóvenes estudiantes aprovechen esta oportunidad, porque es un excelente claustro educativo con proyección y que nos permitirá ser competitivos en este mundo que se está desarrollando y que está absorbiendo a Barrancabermeja con grandes oportunidades. Nos vemos en la próxima oportunidad de Charlas con Darío.